Damos gracias a Dios por un día más que Él nos lo regala de estar en su presencia, en su casa, para hablar palabra de Dios, no lo que es de Dios, porque para eso Dios nos ha levantado, para que hablemos su palabra, mis hermanos. Y yo vi bien de repente, pues, que fue el viernes que me avisó para la palabra, pero yo sé a dónde ir a preguntar para traer la palabra, mis hermanos. Y la palabra de Dios dice que lo que invoquemos el nombre de Dios, que Él nos va a responder. Si nosotros invocamos el nombre de Dios, Él nos responderá, mis hermanos. Cualquier circunstancia que usted esté atravesando en su vida, asegúrese de ir a la presencia de Dios y preguntarle a Dios. Porque si usted está preguntando en otro lugar que no es Dios, no tendrá respuesta. Pero si usted va a la presencia de Dios y usted le pregunta a Dios, Señor, ¿qué yo hago ahora? Padre, yo hablaba el viernes, después que recibí la llamada del pastor para traer la palabra. Yo hablaba con Dios el viernes y decía, Señor, yo no tengo una palabra, pero yo sé a dónde ir, Padre. Yo sé que ir a tu presencia. Eres tú el que lo vas a hacer, no soy yo. Es Dios. En cierta ocasión dice la Biblia que Dios se molestó con Moisés. Cuando Dios le estaba encomendando una misión, Dios le estaba enviando a algo, mas sin embargo Moisés empezó en su humanidad a renegar, a poner pretexto delante de Dios, a decir, Señor, ¿quién soy yo para ir? Y Dios le decía, es que no eres tú, seré yo el que voy a ir contigo, yo iré contigo. Y empezó Moisés lo mismo, Dios le decía, queriéndolo enviar, y Moisés decía, yo no puedo hablar. Y Dios dice, yo soy el que da el habla, dándole demostrar que era Dios el que lo iba a hacer. A veces nos pasa como Moisés a nosotros renegamos por cualquier cosa. Se nos dice algo para servir a Dios y no queremos hacerlo, porque pensamos que somos nosotros que lo vamos a hacer. Es Dios el que lo hace. Quiero que entienda bien, eso es Dios que lo va a hacer, no es usted. Eso es lo que usted tiene que entender. Para conocer a Dios usted tiene que saber que no es usted, que todo lo que va a hacer es Dios que lo va a hacer con usted. Así que yo le preguntaba a Dios, Señor, dame tu palabra. Fui a la presencia de Dios y Dios me mostró la palabra que iba a traer. Y me la mostró a través de un sueño. Yo no sé cómo está su casa. Yo no lo conozco. Lo conozco así, pero de su hogar yo no conozco cómo está su hogar. Pero Dios sí lo conoce. Dios conoce mi hogar y conoce el suyo. Así que si usted se siente identificado con la palabra, no crea que yo he andado investigando por usted. Es Dios que estuvo ahí. Así que yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué llevo, Padre? Y Dios me mostró un sueño. Y en el sueño me vi entrando a un hogar. Y sobre aquel hogar afuera me topé con un grupo de personas burlándose. Y yo no les hice caso, sino que pasé en aquel sueño. Y cuando entré, yo vi la puerta de aquel hogar abierta. Y entré. Se me hizo extraño que la puerta estuviera abierta y yo entré de ese hogar. Y cuando entré, yo me fui directamente a un cuarto y quise buscar algo de la gaveta, mas sin embargo no encontré. Yo ni en el sueño no supe yo qué buscaba. Pero de repente vi que el suelo todo estaba sucio. Había mucha suciedad tirada. De repente escuché en la sala estaba un varón parado y que me habló y me dice, ¿veniste tú aquí? Y le digo, sí. Y se presentó y le digo, ¿tú quién eres? Y él se me presentó y me dice, yo soy un predicador, yo voy a predicarme. Y le digo, yo también voy a predicar. Y empieza aquel varón a decirme, me gustó la prédica que tú hiciste. Y le digo, ¿cuál prédica? Tú estabas hablando de las ovejas perdidas. En ese momento yo entendí que esa era la palabra. Y el título que le puse a esta palabra es Volviendo al Redil. Yo no sé, tú puedes estar aquí sentado, pero tú puedes estar fallándole a Dios. Tú puedes estar aquí, pero a la misma vez tú puedes estar fuera del redil. No es solo para los que están afuera esta palabra, también para los que están aquí adentro, que saben su condición, que pueden estar aquí, mas sin embargo, su hogar está sucio. Y cuando hablamos del hogar no estamos hablando de la casa, estamos hablando del corazón, porque a veces nuestro corazón se carga, se vanagloria, porque a veces nuestro corazón lo ensuciamos con cosas. Así que mis hermanos, vamos a entrar en la palabra, porque al momento yo entendí lo que Dios quería hablar, a este varón hablarme de las ovejas perdidas. Entonces yo quiero que se ponga de pie, mis hermanos. Vamos a estar leyendo en Lucas 15, vamos a hablar de esa parábola de la oveja perdida. Lucas 15, empezando del 1,
Vamos a estar leyendo hasta el 7. Mis hermanos me confirman con un amén cuando los tenga. Dice la palabra del Señor, Lucas 15, del 1 al 7. Amén. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde uno de ellas, no deja las 99 en el desierto y tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros con gozo, y al llegar se reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justas que no necesitan arrepentimiento. Amén, mis hermanos, pueden tomar asiento. Cuando este varón me habla de las 99, me habla de la oveja perdida, cuando yo despierto pero yo no he predicado esa palabra. Yo no he hablado esa palabra. Mas sin embargo, aquel varón me estaba diciendo: yo voy a predicar. Y yo me le presento, también le digo: yo también voy a predicar. Y aquel varón me habla y me dice que le gustaba aquella palabra que yo había predicado de la oveja descarriada. A veces así estamos nosotros. Podemos estar en la iglesia, mas sin embargo podemos estar perdidos, mis hermanos. Eso se refiere también a los de afuera, aquellos que no se quieren acercar a la casa de Dios, quizás dicen: no, porque si yo voy me van a señalar, porque saben la condición. A veces mejor se mantienen alejados del redil. Y el mismo Jesús hablándole, el mismo Jesús revelándole. Así estamos nosotros a veces perdidos adentro de la casa, pero perdidos. No prestamos atención a la voz de Dios, murmuramos de Dios, no queremos nada con Dios. Se nos olvida de dónde Dios nos ha traído, de dónde Dios nos ha sacado. Muchos estuvimos perdidos en el mundo, mas sin embargo un día Dios se nos presentó. Llegó el momento en el que Dios se manifestó a nosotros. Llegó el momento donde oímos la voz de Dios y decidimos olvidarnos del mundo. Pero en este proceso a veces nosotros queremos traer al mundo. Queremos andar con el mundo debajo del brazo, queriendo seguir a Jesús, pero a la misma vez arropando el mundo. Es una cosa, mi hermano, usted tiene que desenfocarse del mundo. Tiene que poner la mirada en Dios. Tenemos que enfocarnos en Dios. ¿Cuántos hogares hoy en día pueden estar destruidos? Usted puede estar sentadito aquí, pero más sin embargo saliendo de aquí usted se olvida de dónde estuvo primero, que usted ya estuvo adentro del redil, pero sale para afuera. Eso pasa con las ovejas. Mientras la tengan en el cerco, la oveja está bien. La sacan a pasear, a llevarla a pastar. La oveja le puede descarriar una en el camino. Saliendo de aquí usted tal vez se descarría. Saliendo de aquí afuera nosotros ya no lo podemos ver, pero Dios sí lo está viendo. A veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, ¿por qué Dios no responde cuando más lo necesitamos? A veces, ¿cómo está tu hogar? Yo vi ese hogar, yo entré a ese hogar, yo vi mucha suciedad. ¿Cómo Dios se va a manifestar en un lugar? Aunque Él esté ahí, no se va a manifestar. Él va a estar ahí. Usted tiene que saber la condición. Usted tiene que saber cómo está usted. Porque a veces mucho lo primero que decimos: no, viendo yo qué sirve ir yo a la iglesia. Sabiendo cuando necesitamos, queremos buscar a Dios, lo preguntamos: ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve si Dios no me escucha? ¿De qué me sirve mi condición de pecador? Pero Dios te está diciendo aquí, es lo que se refiere, dice en el 2, y los fariseos y los escribas murmuraban. Van a murmurar. Estás en el mundo va a murmurar. Vienes a los pies de Dios, van a murmurar más. ¿Por qué? Porque ahora tú fuiste libre y los de afuera que están atados, esos van a hablar más de ti. Eso es lo que estaba pasando con los escribas y los fariseos. Murmuraban, dice, se junta con los pecadores. Una cosa que tuvo Jesús fue que no se encerró en 4 paredes a predicar. Él se fue a lo que estaba afuera, a lo despreciado, a lo vil, a aquellos que no le hacían caso, a aquellos que estaban enfermos, los endemoniados, los paralíticos. A eso vino Jesús, a los más pecadores.
Podemos estar en la iglesia y fallándole a Dios. Mas sin embargo la Biblia nos dice que hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, dice que Jesús la toma sobre sus hombros. Él te lleva en los hombros. Tal vez tú no te estás dando cuenta. Tal vez tu pretexto, tus excusas están cerrando la visión espiritual. Porque a veces somos buenos para poner pretexto delante de Dios. No, cuando llega la situación, cuando se levanta algo y vemos que Dios queremos una respuesta inmediata a nuestra forma humana. Es lo que pasa a veces. Lo ponemos como Moisés. No puedo hacerlo. ¿Dónde está Dios? Cuando se levanta una situación, cuando hay pérdidas familiares y nos preguntamos ¿dónde está Dios? Si en verdad Dios tiene el poder, ¿por qué no sana? ¿Por qué no lo sanó? Porque a veces es mejor que estar antes en la presencia de Dios a que una alma se vaya a perder. Porque eso es lo que Dios hace. Usted puede estar aquí, sin embargo, de repente alguien puede morir, un familiar. Porque a veces también Jesús murió. Hay pecado. La muerte estará ahí. La venida de Jesús también. A eso nos enfrentamos como seres humanos. Pero nuestra condición no se fije en el pecado. No se fije cómo tú estás. Arrepiéntete para que haya fiesta en los cielos. Eso es lo que dice aquí. Dicen, empezando en el 1, dice, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores. Mire, ¿quiénes se les acercaban? Los pecadores. Los más vil, los más despreciados. No se fije, no se señale usted mismo. No permita que Satanás lo señale. No deje, porque Satanás es lo que está buscando, es que usted se sienta deprimido, que se sienta triste, que le digan, ¿dónde está Dios? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? Mira cómo tú estás. Pero déjame decirte que en el caminar de los años Dios se va a encargar de ti. Él te transformará. Él mismo, Dios, te sanará, te restaurará, te libertará. Eso es lo que está diciendo la palabra. Dice que se acercaban a Jesús los publicanos, los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Deja que Jesús entre a tu casa. Deja que Jesús entre a tu corazón. Deja que Jesús coma contigo. Eso es lo que Jesús hacía. Comía con los más pecadores y los murmuraban contra él. Había murmuración de míralo, está comiendo con lo más vil. Porque a eso fue lo que Jesús vino. A los más vil, los más pecadores. A ellos fue lo que Jesús vino. Por eso dice la palabra aquí donde estamos leyendo, dice, entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 al desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justas que no necesitan arrepentimiento. Hay fiesta en los cielos, es lo que dice la palabra. Jesús mismo dice que lo lleva sobre sus hombros. Y esto está profetizado desde Ezequiel. El mismo Jesús le dijo, el mismo Dios le dijo a Ezequiel, yo mismo descenderé. Y lo mismo que Ezequiel profetizó fue lo mismo que Jesús hizo. Dice la palabra en Ezequiel, dice Ezequiel 34:4, dice, no fortaleciste a la débil, ni curaste a la enferma, ni vendaste a la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andaban errante por falta de pastor, y sus presas, y son presas de toda fiera del campo, y se han dispersado y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Es lo que dice la palabra. No hubo quien. Tal vez usted dice, pero habían sacerdotes, sí, pero se habían enriquecido. Estaban más atentos al dinero. Estaban más atentos a lo que estaban dando, a las ofrendas, a los diezmos, a todo eso. Y eso hoy en día también se ve.
Hoy en día no se está dando la palabra correcta. Hoy en día el enfermo sigue siendo enfermo, el endemoniado sigue siendo endemoniado porque no hay palabra de liberación. ¿Por qué? Porque hemos dejado que los altares se llenen de eso, de hombres con ama del dinero, amando el dinero. No han puesto el amor hacia los necesitados. Y una de las cosas que Jesús nos llama a nosotros es ir. Él mismo dijo, vayan, prediquen. Den de gracia lo que ustedes ya recibieron. Yo recibí salvación. Dios me sacó de las drogas. Ahora yo tengo que ir a hablarle a otro que andaba en la misma situación mía. Usted tiene que hacer lo mismo. De donde Dios lo sacó, usted tiene que ir lo mismo, hacer lo mismo. Hablarle a otro que andaba en la misma condición que usted estaba. Pero los ponemos a veces a ponerle pretexto a Dios. Yo no puedo hacerlo. Porque se nos olvida que no somos nosotros, que es Dios que lo hace. Se nos olvida, y teniendo ese encuentro, dice que Moisés tuvo un encuentro con Dios, pero ¿qué pasó? Moisés salió a pasear las ovejas y allí tuvo el encuentro con Dios, porque cuando tú haces la voluntad de Dios, tal vez tú no sacas tiempo para salir a buscar la oveja perdida, pero déjame decirte que allí también tú vas a tener un encuentro con Dios. Tal vez tú dices, yo no tengo palabra, pero en ese instante el mismo Espíritu dará palabra a ti para que tú la uses. Dile dónde yo te saqué, dile de dónde yo me manifesté a ti, cómo yo me glorifiqué en tu vida, cómo yo te cambié, cómo Dios te transformé. Eso es lo que usted le va a decir, mira mi condición, mírame cómo estoy ahora y cómo estaba yo antes. Porque a veces se nos olvida a nosotros dónde Dios nos sacó. Se nos hace difícil eso. Decimos, no hay palabra. ¿Cómo yo voy a hablar? ¿Cómo voy a salir a evangelizar? ¿Cómo voy a ir a hablarles de ella? Dile tu vida. Cuéntale que tú estabas en lo mismo. Dile que la condición que tú estabas antes y a dónde Dios te tiene ahora. Eso es lo que yo hago. Cuando yo me topo con personas, cuando vos salgo a evangelizar, lo primero que les digo en mi vida, mira, yo caí ahí. Yo estaba ahí. Pero mira dónde Dios me tiene. No me quedo callado porque lo que Dios le permite a uno en el mundo pasar es para traer a otro. Es para que usted vaya a buscar lo que se ha perdido. Por eso Dios lo levanta a usted. Por eso que usted ya conoce, dice que Él deja las 99 que ya están, que no necesitan arrepentimiento. Pero hay una que se aleja. Hay una que se separa a veces del grupo. Hay una que se va. Hay una que murmura siempre. Porque a veces la condición, cuando llega el problema, la prueba, se le olvida a esa oveja que es Dios que tiene el control. A veces se nos olvida, y el problema hoy en día que la que no regresa es porque se siente señalada. Es porque las demás la señalan. Es por la que las demás le empiezan a murmurar, a señalar la que cayó. Dios no nos manda a señalar a nadie. Dios nos manda, dice, a restaurarla, a sanarla, a libertarla, a vendar la pena y quebrada. Eso es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando usted vea que uno está cayendo, cuando usted vea que uno se está alejando de la presencia de Dios, usted tiene que hacer eso. Poner por obra lo que usted está recibiendo en lo secreto. Pero a veces no estamos recibiendo porque no estamos buscando palabra de Dios. Por eso es que no tenemos la fuerza de salir a hablar la palabra. Por eso es que ponemos pretexto porque usted no está recibiendo de lo que tiene que recibir de Dios. Por eso a usted se le hace difícil orar. A usted se le va a hacer difícil traer una palabra. ¿Por qué? Por su inmadurez espiritual. Eso es lo mismo que le está diciendo la misma palabra. Porque a veces muchos no decimos estar preparados, pero tenemos años como cristianos. Pero no mostramos los frutos. No hay fruto. No hay amor. Se nos olvida eso. Nos descuidamos tanto de los de afuera. A eso Jesús los llamó. No los llamó a estar encerrados en 4 paredes. Yo no sé la condición, cómo tú estás. Yo no sé cómo está tu hogar, cómo está tu corazón. Pero Dios sí lo conoce. Porque esta palabra no iba a venir así de nomás. Dios conoce mi condición también. Esta palabra es para mí. Yo soy el principal. Pero cada uno de ustedes también conoce, Dios lo está viendo. Tal vez usted murmura en los secretos. Tal vez usted en los secretos dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Te has preguntado tú, será que la condición que tú estás merece que la presencia de Dios esté ahí? ¿Será que tú no has limpiado el hogar para que Dios esté ahí? ¿Será que tu corazón aún guarda cosas?
¿Será que todavía no has limpiado, no has encendido la lámpara? Allí mismo en esa misma parábola, en el 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mire, esta mujer había perdido, dice, un dracma en su casa. Pero ¿qué hizo? Encendió la lámpara. Se puso en oración, empezó a leer la palabra y barrió. Sacó lo que estaba tapando. Sacó aquello que a veces que no te impide que tú mires a Dios. Porque a veces nosotros queremos decir, Señor, manifiéstate. Señor, quiero verte. Señor, mora en mí. Pero a veces queremos arrastrar cosas con nosotros. A veces hay algo que nosotros no hemos limpiado todavía. Por eso dice esta palabra, dice, y Lim barrió su casa. Apareció el drama, pero era el que lo estaba cubriendo la suciedad. Somos una generación que Dios con promesa, pero no se ve en cada uno de nosotros esa promesa. No se manifiesta esa promesa. Son tiempos de promesa. ¿Usted sabía que eran los tiempos? Estamos en los tiempos de promesa. Joel 2:28 lo profetizó. El mismo Jesús también. Dice que descendería el poder de Dios sobre sus hijos y sus hijas. Ambos iban a profetizar. Los jóvenes, los ancianos iban a ver sueños, los jóvenes visiones. Pero pareciera no verse eso. Pareciera que esa promesa se ha estancado en el pueblo de Dios. Pareciera que el pueblo no lo anhela. Pareciera que el pueblo no desea que Dios se le revele. Cuando yo no dejo recibir un sueño, una revelación de Dios, yo me preocupo. Yo le pregunto, Señor, ¿qué está pasando? Señor, mira, hay pecado delante de ti. Porque a veces yo mismo también me descuido de Dios. Yo también a veces saco más tiempo por otras cosas y para Dios me descuido de Dios. Entonces cuando yo empiezo a ver que Dios no me ha revelado algo, no he visto un sueño, ahí voy a la presencia de Dios. Por eso no se me dificultó con esta palabra. Porque yo sabía a dónde ir. Porque yo conozco a quien yo he creído. Yo sirvo a quien yo he visto. He visto las manifestaciones de Dios en mi vida. He visto de dónde Dios me sacó a mí. Nadie, ningún ser humano podía sacarme a mí de donde estaba. Nadie. Ni por más bonito que hablara a alguien. Ni por más que alguien llegara, mira, quizás eso te va a matar algún día. Personas que quizás yo no les iba a poner importancia. Pero hubo un tiempo cuando yo escuché la voz de Dios. Hubo un tiempo donde estaba en un lodo cenagoso. Hubo un tiempo que desde allí clamé a Dios y Él me escuchó. Pero mi condición, yo a veces ponía pretexto. Porque desde niño yo conocía de Dios, decía conocer, mas sin embargo, yo creía que mis padres eran cristianos, yo me crié con ellos. Mas sin embargo, ya se cumple esa palabra que los hijos se van a ver algún día. Crecen y se separan de Dios, pero se cumple la palabra que dice que cuando fueren grandes no se van a apartar de Dios, volverán. Esa misma voz los atraerá. Eso pasó conmigo. Yo estando en el mundo, llegó un momento que yo necesité de Dios. Llegó ese momento cuando yo ya necesitaba esa transformación. Llegó ese momento que yo necesitaba volver al redil de Dios. Y se cumplió la palabra de Dios en mi vida. Fue por lo más vil. Fue por lo despreciado. ¿Y sabe qué era lo que yo me ponía siempre de pretexto? Mi condición, cómo estaba. Yo decía, Señor, yo no voy a la iglesia como yo estoy. Señor, mira cómo yo estoy, cómo está mi condición. Cómo una persona así drogada, Señor, va a cambiar. Cómo una persona que le gusta la droga, decía yo, va a cambiar, no hay forma. Pero se me olvidaba que el Dios era más poderoso. Que Él puede hacer de que el más vil, Dios lo puede hacer nuevo. Dios puede hacer un vaso. En un vaso roto Dios lo transforma, Dios lo moldea, Dios lo hace conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando ese corazón está dispuesto que Dios lo use. Cuando hay alguien que está dispuesto que Dios se manifieste, que Dios se glorifique en él. Pero a veces nosotros mismos podemos estar reteniendo. A veces nosotros mismos estamos recargados en eso. ¿Por qué? Porque nos vemos primero en nuestra dificultad. Siempre los observamos, no. Quizás yo no voy a poder predicar porque mi condición. Para predicar también usted tiene que saber que prepararse.
necesita ir a la presencia de Dios. Usted necesita buscar de Dios, orar a Dios, poner la mente en Dios. Usted tiene que saber que lo que va a hablar no es usted, es Dios que hablará. Y a veces se nos olvida eso. A veces no queremos ni cantar ni adorar a Dios porque los están viendo en el mundo. Nosotros hacíamos más cosas y no nos daba vergüenza. Pero a servir a Dios, levantar manos a Dios, nos avergonzamos. Porque a veces no los hemos convertido. A veces decimos estar en el redil, pero estamos haciendo lo que el mundo practica. A veces podemos decir, no, yo soy cristiano ya. A veces podemos decir eso, soy cristiano, porque voy a la iglesia. Pero tiene que haber fruto de cristiano. Tiene que manifestar esos frutos que Dios está buscando. Tiene que manifestar esa adoración que el Padre anhela. Porque Dios no lo mandó, no lo llamó a usted a estar sentado. Dios lo llamó a usted para ir. Dice, vayan, prediquen, enseñen, den de gracia. Donde yo ya lo saqué, díganle. Háblenle de donde yo ya lo saqué. Eso es lo que yo hago. Yo siempre cuando yo les digo en la condición, cómo yo estaba antes. ¿Dónde Dios me sacó? ¿Dónde Dios me rescató? O a veces nos topamos con personas que te dicen, a ver, muéstrame si Dios existe. ¿Qué demostración me da? A veces lo topamos con personas. Porque a veces hay personas que quieren ver la manifestación de Dios en su vida. Piensan, dicen, no, ¿dónde está el Dios? A ver si Dios tiene poder que se manifieste. Dime, ¿tú crees que la condición como tú estás preparado para que Dios se manifieste? A veces es nuestra condición, la suciedad que hay en nuestros hogares, la suciedad que hay en nuestro corazón. A veces eso no permite que la gloria que tú veas. Porque ese varón que estaba hablando conmigo, yo vi suciedad ahí, mas sin embargo él estaba ahí. Yo vi suciedad en ese hogar, mas sin embargo él estaba ahí para darme ese mensaje a mí. Eso es lo que tenemos que saber a veces nosotros, mis hermanos. Que a veces nosotros no preparamos el corazón para que Dios nos hable. A veces nosotros queremos recibir la palabra de Dios, pero con un corazón sucio, con un corazón que todavía tiene polvo. Por eso usted tiene que saber que usted tiene que limpiar, usted tiene que restaurar, usted tiene que dejar que el Dios fluya en su vida. Usted tiene que permitir que sea Dios. Limpie eso que usted sabe que está arrastrando en su vida, saque toda suciedad. Y usted verá que se va a manifestar Dios en su vida. Dios le va a hablar, Dios se le va a revelar. Pero cuando usted mismo limpie el corazón, cuando usted barre, usted dice, hasta aquí el mundo. Ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Porque yo hacía eso antes. En los primeros años de cristiano yo hacía eso, quería traer el mundo ahí. Y empezaban los problemas yo con el mundo ahí también debajo del brazo. Me presentaba a la iglesia, pero el mundo también lo traía aquí debajo del brazo. Lo arrastraba. Saliendo de aquí yo agarraba el mundo otra vez. Cambiaba ese ratito, cantaba y todo y me iba otra vez. Pero los problemas, ¿sabe? Nunca me dejaban de perseguir. Se levantaba una situación y otra. Y yo murmuraba, yo estaba mejor en el mundo. Y después venía esa voz, no, en el mundo no estaba mejor. En el mundo yo hubiera muerto. Si no fue por la misericordia de Dios, yo estuviera muerto en el mundo. El miércoles que yo venía de mi trabajo, que me tocaba presentar lo que era la administración de las intercesiones, me apuntaron con un arma, quisieron matarme. Y yo le digo, Señor, yo estoy preparado para que la voluntad tuya se cumpla. En cualquier momento va a pasar. Y si no es este día, Señor, le dije yo, Señor, que se vaya así como vino. Y así pasó. Me apuntaron con un arma. Y ¿sabe? Yo estaba tranquilo porque sé en quién he creído. Yo en ese momento no sentí miedo ninguno. Porque yo sé en quién yo he creído. Que aquel que me ha llamado es mismo, que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Dice, en el tiempo de Dios será, no en el tiempo que Satanás quiera. Porque Satanás ha buscado muchas formas de sacarme, de callarme, pero no lo va a lograr. Será hasta que el tiempo de Dios se cumpla en mi vida, hasta que yo termine lo que Dios ya empezó en mi vida, hasta que la voluntad de Dios se cumpla. No cuando el diablo esté tratando de amenazarme. Ahora yo estoy en unos tiempos que yo puedo reírme de la situación. Aunque la situación se levante, yo me río, estoy más confiado, porque aprendí a obedecer a Dios. Estuve atento a la voz de Dios. Aprendí a ponerle atención a la voz de Dios.
Porque yo podía antes escuchar las predicaciones, podía ver al pastor hablando, mas sin embargo a mí me daba igual. ¿Por qué? Porque en mi corazón había suciedad. Porque yo no quería que se descubriera lo que yo estaba tapando. Así a veces nosotros estamos acá. A veces estamos acá nosotros con el corazón sucio. Y cuando llega la palabra, saliendo de aquí se nos olvida. Y llegando se levanta la situación y lo primero que decimos, ¿dónde está Dios? Y Dios está ahí. Simplemente, ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Esa es la pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Será que mi corazón es digno para que Dios esté ahí? ¿Será que es digno que el Espíritu Santo se manifieste en mí? Por eso a veces no vemos la mano de Dios. Dios está obrando, pero nosotros no lo podemos ver. Ese hogar estaba sucio, mas sin embargo aquel varón estaba ahí. Aquel varón me dice, yo voy a predicarlo y yo también. Y empezó a decir, me gusta ese versículo que tú predicaste acerca de la oveja perdida. Yo no sé dónde tú estás, cómo tú estás. Yo no sé si estás en el redil o estás fuera del redil. Dios conoce tu situación. Yo no sé lo que tú has hablado en los secretos, lo que has murmurado contra Dios, donde has dicho, ¿dónde está Dios que muestra el poder? Dios ya te escuchó. Y Dios te está diciendo, estaba ahí, pero hay suciedad. No me pudiste ver, no me puedes ver, pero estoy ahí. Dios está ahí siempre, pero hay suciedad que a veces te impide ver la gloria de Dios. Hay cosas que a veces impiden que tus ojos espirituales se abran, aunque Dios esté ahí. A veces la suciedad no va a permitir que tú veas a Dios, aunque Dios lo tengas enfrente, aunque Dios esté en tu hogar. Tú no lo vas a ver por lo mismo como tú estás, la condición que tú estás. A veces eso es lo que a veces se nos dificulta. Y lo primero que decimos, no, yo no voy a la iglesia porque cuando yo quiero de Dios, Él no responde. Pero cuando Dios manda que tú te arrepientas, tú le respondes también igual al instante. Cuando tú estás, que Dios está clamando una adoración, tú estás adorando de verdad. Cuando Dios te dice, mira, necesito libertarte, tú estás dispuesto que Dios te liberte. Porque a veces no queremos ser libres por el proceso que viene. A veces no queremos ir a Dios porque sabemos que eso trae el proceso. Cuando nosotros leemos la Biblia de todos los hombres de Dios, fueron hombres procesados. El mismo Jesús fue llevado al desierto, fue tentado. ¿Y usted y yo qué somos? Dígame, ¿usted quiere servir a Dios? ¿Quiere que Dios se le manifieste? ¿Quiere que Dios le hable? Prepare en el desierto. Empiece a preparar su vida. Porque el desierto es más difícil que usted adore. En el desierto se le va a hacer imposible que usted adore. Cuando usted está en un proceso es donde usted empieza a oír la voz de Dios, empieza a conocer a Dios. No es al instante cuando usted está renegando, cuando usted reniega, Dios está sacando lo que no le agrada. Eso hizo con el pueblo de Israel. Lo sacó. El pueblo saliendo al instante llevaban sed, llevaban hambre y empezaron a murmurar. Llegó la escasez, empezaron a murmurar. Estábamos mejor en Egipto. ¿Para qué los sacaron? Que los mataran acá. Empezaron a manifestar la humanidad. Y la misma palabra dice, no, los 40 años fue para probar lo que había en su corazón. A veces anhelamos que Dios se nos manifieste. A veces anhelamos servir a Dios. A veces queremos un ministerio. Pero dime, ¿estás preparado para el desierto? ¿O a la primera vas a renegar? A la primera vas a soltar la toalla y decir, no, no puedo. Porque el servir a Dios, mi hermano, usted tiene que saber que usted tiene que ser preparado. Dios no te va a dar algo que tú no lo sepas usar. Dios no te va a dar un don si tú no lo sabes administrar. Porque ese mismo don te va a hacer que tú peques. Ese mismo don vas a pecar delante de Dios cuando tú no haces lo que el don de Dios te está diciendo que haga. Cuando tú escondes ese don, ese mismo don te va a decir delante de Dios en aquel día, yo estaba ahí. Tú me habías puesto ahí, pero Él no me manifestó. Él prefirió taparme. Él me escondió. Prefirió esconderme antes que manifestarse, que yo estaba ahí. A veces escondemos lo que Dios ya depositó en nosotros. A veces no sacamos a relucir lo que Dios ya depositó en cada uno de nosotros. Eso está pasando hoy en día. No hay esas manifestaciones. No queremos manifestar lo que Dios ya depositó. Son tiempos de promesa. Son tiempos de volver al redil de Dios, de estar en la presencia de Dios.
No son tiempos de tibieza espiritual. Se está moviendo una tibieza espiritual, una conformidad espiritual. Hay mucha conformidad. Es lo que se está viendo hoy en día. Llegan a la iglesia pero conformados a estar a la condición como están. Tiene que pasar niveles. Tiene que haber niveles de adoración más grandes para Dios. Tiene que ser libre para adorar a Dios. Tiene que danzar en la presencia de Dios. Tiene que anhelar los dones de Dios. Como iglesia estamos llamados a tener los dones. Pero estás preparado, has limpiado ese corazón para que ese don de Dios se manifieste en ti. Has sacado todo lo que tú sabes que no agrada a Dios, lo que no puedes venir arrastrando. Dios no te va a entregar algo si tú no empiezas a limpiar tu hogar, tu casa, tu corazón. Dios no se va a manifestar en ti, aunque Él esté ahí, se va a estar quieto. ¿Por qué? Porque hay algo que tú aún no lo dejas que Él se libere. Hay algo que está impidiendo que tú no lo saques a relucir. Lo que Dios ha puesto en ti, mi hermano, es para que usted lo ponga por obra. Lo que Dios ya depositó en usted. Usted desde que dice que el momento que creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero es lo que usted tiene que saber, si en verdad hubo ese arrepentimiento en usted. Usted más bien conoce eso. Si en verdad aceptó a Jesús en su corazón. Porque quizás lo pudimos haber sido en un momento en el cual nosotros estamos pasando una situación. Tal vez quizás pasó eso. Tal vez no acepté en un momento que estaba pasando algo, no, pero no hubo un arrepentimiento genuino. Hoy Dios quiere decirte que habrá fiesta en los cielos si tú te arrepientes, si tú sales de esa condición que estás, si tú dejas que el Señor te cargue en los hombros. Él te llevará, habrá fiesta delante de Dios. Entrégale tu corazón a Dios. Si tú sabes que no te has entregado a Dios, hoy es una tarde que tú puedes entregarle a Dios. Entrégate a Dios, deja que Dios obre en tu vida. Saca todo eso que no agrada de Dios. Eso que impide que Dios se manifieste. Eso que tú no estás viendo que Dios se está manifestando. Tú quieres ver a Dios hablarte en tu vida, empieza por limpiar tu corazón. Saca eso que no agrada a Dios. Es lo que estaba pasando aquí, lo que está pasando aquí hoy en día. Queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos, mas sin embargo nosotros vivimos una vida alejada de Dios. Nosotros estamos en la iglesia pero con una mente alejada de Dios. Estamos más enfocados en lo terrenal. Primero tiene que ser Dios en nuestra vida y después vemos los frutos de nuestros hijos. Cuando nosotros permitimos que sea Dios el centro de nuestro corazón, que Dios habite, que el cambio empezó en usted, Dios se va a empezar a manifestar en sus hijos. Porque eso también, esa es una promesa que los arropa a ellos. Pero cuando el mismo padre o la misma madre están alejados de Dios, sus hijos también van a estar. Porque usted está transmitiendo la forma, la actitud suya. Usted está reflejando todo aquello que quizás sus hijos no lo ven que oran. Usted, los hijos no lo van a hacer tampoco. Usted no canta, los hijos no lo van a hacer. Usted grita, los hijos van a hacer lo mismo. Porque ellos reciben lo que está recibiendo de usted. Por eso usted tiene que ir a la presencia de Dios para poderle dar a sus hijos también, para que sus hijos sean un ejemplo a sus hijos. Hay promesa para los hijos, para los jóvenes y niños. Ahí están las promesas, pero a veces nosotros no las queremos. Ahí están esas promesas esperando por nosotros. Ambos dicen que iban a profetizar los jóvenes. Hombre y mujer iban a profetizar, pero no se está viendo. Porque está estancado. Porque nosotros mismos lo hemos estancado. No lo hemos anhelado, no lo hemos deseado. Estamos en el redil, pero que a veces estamos fuera del redil. Saliendo de aquí se nos olvida. Saliendo de aquí cambiamos nuestra forma de hablar, nuestras actitudes. Pasa también con todo, pasa conmigo. Yo siempre, cada mañana que me levanto, yo tengo que reconciliarme con Dios. Porque a veces mis actitudes también, mi forma de hablar. Yo cada vez me reconcilio con Dios. Señor, mira, esta mañana yo me reconcilio contigo. Si he fallado, he pecado. Porque todos los días pecamos delante de Dios. Pero a veces no lo queremos reconocer. ¿Sabe que una cosa lo que hacía grande a David era eso? Que él sabía conocer su condición. Él sabía cuando estaba en pecado y sabía cómo ir, a dónde ir. Él no se estancaba, él no se quedaba. Y cuando quiso estancarse, Dios de allá le mandó un profeta. Cuando él quiso callar.
De allá Dios le envió al profeta y lo amonestó. Y volvió otra vez y le dio el mismo instante. Dios le dijo, ya el pecado está perdonado. Pero iba a haber consecuencias. Eso es lo que pasa a veces. A veces nosotros decimos ser cristianos, mas sin embargo no sabemos a quién estamos adorando. A veces somos cristianos, pero no sabemos con quién estamos yendo a hablar cuando vamos a la oración. Porque solo le estamos pidiendo cosas. Estamos que los dé, abra puertas, Señor, trabajo, quiero esto, quiero lo otro, y está bien. Pero asegúrese que cuando hable con Dios, primero enamore a Dios. Enamore la presencia de Dios. Glorifique a Dios, alabe a Dios. Tenga ese encuentro con Dios. Todos los varones de Dios en la Biblia tuvieron un encuentro, no fueron los mismos. Ya no vivieron una vida. Fue una vida diferente conforme a Dios. Ya ellos eran guiados por Dios, ya no los guiaba la humanidad. Porque habían muerto. Cuando Saulo ya no era Saulo, fue Pablo. Hubo un cambio, a sus ojos dice que quedó ciego, pero cayó algo de ahí en lo que pedía ver a Dios. Se le cayó. Tuvo que tener un momento de ceguera para que pudiera ver a quién era que perseguía. A veces nosotros estamos igual, estamos en la iglesia pero estamos ciegos. Estamos en la iglesia pero estamos sordos espiritualmente. No queremos que Dios nos hable porque no nos están ofreciendo lo que queremos oír en el instante. Por eso es que usted ve muchos predicadores que los persiguen. ¿Por qué? Porque les están dando una palabra que los van a prosperar. Ellos quieren oír eso. Pero donde se predica la palabra de Dios no quieren. Porque ahí siente que les están dando la verdad. Porque ahí sabe que le están dando donde no les gusta. Y una de las cosas tenemos que saber eso. Que la palabra es de Dios. Que hablamos conforme a Dios. No lo que el mundo quiera oír. No, lo que Dios quiere hablar. Cuando usted se quiera traer una palabra, acuérdese que no es usted, es Dios el que va a hablar. Asegúrese ir a la presencia de Dios. Usted quiere un don, usted quiere predicar, quiere cantar, asegúrese que venga de Dios. No lo haga porque usted piensa que se ve bonito. Porque muchos ven a alguien en un altar y piensan en dinero. No, para predicar la palabra usted necesita un proceso también. Usted necesita estar en el desierto, saber que lo que Dios ya ha depositado en usted, eso le está demandando. Yo sabía lo que Dios me había preparado. Yo sabía, pero yo le huía a esto. Yo le huía a este llamado. Por lo mismo, por lo que Dios me mostraba a mí. Por las cosas que yo podía ver. Y yo decía, Señor, yo me mantenía lejos. Entre más lejos estoy, sé que menos lo voy a hacer. Pero tarde o temprano ese mismo llamado me atraía. Yo lo anhelaba. Yo decía, Señor, está bien, pero mírame, mi condición. Y hasta que Dios me decía, cambia. Transfórmate, te quiero transformado. Te necesito renovado. Por eso tenemos que saber que cada mañana nosotros debemos ser transformados delante de Dios. No solo cuando vengamos a la iglesia pensamos, no, me transformo ese ratito y llegando aquí otra vez voy igual. Lo que usted recibe es para que también lo ponga en prueba en su hogar. Es allá donde Dios no lo ve. Donde usted y yo no lo estamos viendo, donde mis hermanos no lo ven, donde el pastor no lo ve. Donde solo usted y Dios, ahí es. Donde usted está solo, ahí es donde usted tiene que saber, en la soledad. Para los varones, jóvenes, en la soledad. Donde Dios donde no te vemos nosotros. Donde el hermano, el pastor no te ve, la soledad ahí. Ahí es difícil, ¿verdad? Ahí se nos olvida. Allí menos queremos de Dios, sino que el pecado está tentándolos en la soledad. A mí me pasaba. En la soledad, allí era donde yo le fallaba a Dios. Yo decía, Señor, eso me está matando la soledad. Hay muchos lo mismo en la soledad. Yo sé que muchos han experimentado eso en la soledad. Allí es donde tiene que darle cabida a Dios, donde nadie lo ve. Dele cabida a Dios, allí verá que Dios se le manifestará. Cuando usted en la soledad o en los secretos, donde nadie lo está viendo, usted tiene intimidad con Dios, usted va a poder manifestar las otras cosas. Usted va a manifestar el don de Dios acá, donde lo ven. Eso es la intimidad con Dios. Eso usted tiene que saber que ir a la presencia de Dios a llenarse, a buscar, y el mismo Dios le dirá, mira esto, vas a hablar esto. Vas a manifestar esto porque esto es lo que yo puse en ti. No trate de buscar lo que otro esté haciendo. No trate de decir, no, yo quiero hacer lo que él está haciendo. No, porque cada quien Dios ya le dio algo. El proceso suyo y el mío son diferentes. Son un proceso diferente para cada don que Dios le ha dado a la iglesia.
Los procesos no van a ser iguales. Pueden tener manifestaciones, pero no van a ser iguales. Cada uno, según conforme a Dios le vaya a dar, será el proceso. Hay muchos que Dios los pone a prueba. Primero los van a poner en la iglesia como tesoreros. Y tal vez esa es la debilidad que ellos tienen en sus hogares, el dinero. Y allí es donde los Judas, allí lo probaron. Era el tesorero. Porque él sabía lo que él tenía. Era el dinero que él anhelaba. Por eso te van a probar donde tú sabes que tienes una debilidad. ¿Eres verdad que quieres servir a Dios? Vamos, Dios te va a enviar al desierto. Dios te va a poner pruebas pequeñas para ver si en verdad resiste. Dios te va a manifestar de una gloria grande cuando tú decides, no, voy a hacer la voluntad de Dios. Ahora ya no soy yo, sino que sea la voluntad de Dios. Cuando tú mismo entras en un entendimiento que no eres tú, que es Dios que quiere hacer algo en tu vida, pero mientras tú estás en tu humanidad interrumpiendo a Dios, Dios no se va a manifestar, sino que el proceso será más grande, más largo. La situación estará ahí contigo continuamente. ¿Por qué? Porque tú estás permitiendo, estás interrumpiendo a Dios. La puerta que Dios dijo que iba a cerrar, tú la estás queriendo abrir. A veces nos pasa eso. Dios te cierra una puerta y nosotros mismos queremos ir allí. No, que allí estaba bien. No, allí yo estaba mejor. Y a veces Dios cierra las puertas por lo mismo, porque sabe que te separa de Dios, te aleja de Dios. Y a veces nosotros mismos, no quiero estar allá, buscar un trabajo donde me paguen mejor, pero a veces no vas a tener tiempo para Dios. Estarás más enfocado en el trabajo. ¿Y para Dios cuándo? Y cuando llegue otra vez la situación, cuando te corren de ese trabajo, vas a venir otra vez a buscar de Dios y quieres que Dios te solucione al instante. Eso pasa, eso pasaba conmigo. Eso pasaba conmigo. Cuando yo veía la situación encima, yo empezaba a decir, Señor, ¿dónde tú estás? Mira, tú me llamaste. Señor, soy cristiano, mírame. Señor, en esta situación, mírame. Pero el quien se apartaba de Dios era yo. Yo me separaba de Él, me apartaba de Él. Y cuando llegaba la situación, se levantaba algo allí cuando yo clamaba a Él y preguntaba, ¿dónde estás? Mira el llamado. Allí le recordaba a Dios, me llamaste. Se me olvidaba eso. Se murmuraba contra ese murmurar contra Dios. Cuando tú te pones a querer decirle, Señor, muéstrame tu poder, si en verdad tú existes, ¿por qué no sanas? Ahí murmuramos por cuando nos llega la situación. Una de las cosas más grandes que tenemos nosotros es eso, la murmuración. Pecamos delante de Dios cuando nosotros murmuramos con Dios. Y a veces no nos damos cuenta que no somos nosotros mismos, que traemos eso. A veces nosotros mismos arrastramos eso. ¿Por qué? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque queremos hacer conforme nosotros pensamos que es. Y Dios queriendo hacer algo mejor, nosotros empezamos a dañar todo. Empezamos a echar a perder todo. Pero cuando tú entiendes que es Dios que quiere hacer algo, tú te quedas quieto. Te quedas callado, aprender a quedar callado. Orar siempre, presentarse a Dios, pero callado. Porque Dios conoce la situación, Dios sabe lo que está pasando. Dios te conoce a ti. Tal vez nosotros podemos verte en la iglesia aquí, pero Dios conoce en los secretos donde Dios te conoce. Donde nosotros no te podemos ver, Dios te conoce. Tal vez tú murmuraste contra Dios, dijiste, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Por qué no sanó? Y Dios te dice, yo estaba ahí, pero tu condición no me vio. En ese momento tú no me estabas viendo, pero yo estaba ahí. A veces se nos olvida eso, que cuando pasa una situación o un familiar parte o algo que está aconteciendo, nosotros, ¿dónde está Dios? Y Dios dice, yo estaba ahí, tu condición no me pudo ver. Dios está siempre, Él no se mueve de su lugar, pero a veces nosotros tapamos eso. A veces nosotros ponemos un manto delante de nosotros para no ver a Dios. Nosotros somos los que los separamos de Dios, nos alejamos de Dios. Pero cuando llega la situación, llega la enfermedad, la escasez y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Yo sé que muchos se hacen esa pregunta siempre cuando llega una situación. Todos pasamos eso. Pero a veces se nos olvida dónde estamos nosotros. ¿En qué lugar yo estoy? ¿Estoy en el redil o estoy fuera del redil? Es necesario volver nuevamente al redil. Si usted sabe su condición, usted puede reconciliar con Dios, volver a Dios. Encender esa lámpara, limpiar su casa, limpiar su corazón y volverse a Dios.
Es lo que esta mujer hizo, dice, limpió su casa, dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, pierde un dracma, enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Primero encender la lámpara, volver a la oración. Tú sabes que te descuidaste la oración, vuelve a encender la oración, vuelve a tener intimidad con Dios. Porque una de las cosas a veces lo primero que hacemos es orar. Cuando llega la situación, lo que menos queremos, y si oramos, es para empezar a hablar con Dios diferente, como a renegar. Esa oración Dios no la está escuchando. Porque tú estás queriendo que Dios te resuelva algo y cuando no te lo resuelve tú empezás, mira Señor te estaba pidiendo y no veo nada, Señor no veo lo otro. Dios no quiere que tú le digas eso. Dios quiere que te acerque a la presencia de Él a decirle gracias Señor, porque sé que me está haciendo más fuerte en mis debilidades. En lo poquito, Padre, es porque me vas a poner a algo en lo grande y yo te voy a ser fiel. Pero si tú no aprendes a administrar lo poquito, ¿cómo en lo grande va a ser? Tiene que tú primero, lo poquito que tú tienes, saber administrarlo. Lo que Dios ya empezó a darte, empieza a manifestarlo día tras día. Dios te dio el don de cantar, empieza por lo poquito en tu hogar y aquí cuando sea la hora indicada, Dios mismo se encargará. No es necesario que un hombre te ponga, no, Dios se encargará porque el mismo don es el que hablará. Eso es lo que pasa a veces. Se nos olvida. Queremos algo, no lo queremos manifestar, lo que preferimos esconderlo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una limpieza. Hay que limpiar para encontrar lo que Dios ya depositó, lo que está escondido. Dios ha depositado en cada uno de nosotros. En cada uno Dios depositó algo diferente. Cada predicador que usted ve, cada discípulo de Dios, cada uno de ellos no hacían lo mismo que el otro. Predicaban al mismo Jesús, sí, pero con tonos diferentes, con comunidades diferentes, con procesos diferentes. Todo era Jesús, pero cada persona tenía un encuentro con Dios diferente. A cada uno Dios le dio algo diferente por hacer. En ese tiempo encontramos a Samuel. Estaba Samuel sirviendo en el templo y David en la guerra. David preparándose para ser rey. Encontramos a David, mientras David era pastor de ovejas, no lo perseguía nada. Su familia estaba bien, no había murmuración. Mientras David seguía paseando las ovejas, no había nada que lo persiguiera. Satanás vio que el profeta llegó a ungirlo, empezaron a perseguir a David, su familia, después Saúl. Empezó la persecución, ¿por qué? Porque Satanás ya había visto, él ya veía quién es lo que estaba protegiendo a David. Satanás ya había puesto el ojo en David, lo que él estaba observando. Pasó en todo. En Abraham, Dios le da una promesa, tardó la promesa, hicieron lo contrario de Dios. En Jacob, en José reveló los sueños, lo que Dios le estaba dando a su padre le dijo, que quiere que toda nuestra familia, nosotros los postremos delante de ti, le dijo Jacob a José. Se le olvidaba a José que todavía lo que estaba él recibiendo, muchos no lo iban a comprender, ni su padre. Por eso se le levantó la guerra. Por eso le dice José el soñador, se burlaban los hermanos, porque todavía había una inmadurez en ellos. Lo que José estaba viendo, ellos no lo percibían todavía. Pero empezó Satanás a perseguirlo. Empezó Satanás a perseguir a José. Las familias, los hermanos lo ven y usted sabe toda la historia de José. Pero José se permaneció en Dios por tantas situaciones que José pasó. Lo que a nosotros nos pasa no es nada comparado con eso. Lo que se nos levanta a nosotros comparado a la vida de los hombres de Dios, de lo que está escrito en la palabra de Dios, no es nada lo que nosotros pasamos. Eso no es nada. Pero a veces nosotros hacemos grandes la dificultad pequeña, nosotros la hacemos que nosotros mismos nos ahoguemos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de Dios. El mismo Dios, a veces nosotros citamos pasajes bíblicos, a veces citamos pasajes, pero no estamos creyendo a las promesas de la Biblia. A veces en la noche tenemos temor, lo que hacemos es abrir Salmo 91 ahí. Pero no estamos creyendo lo del Salmo, porque si creyéramos no necesitáramos estar con la Biblia abierta. Ábrela cuando usted va a hablar con Dios.
No cuando usted sienta miedo de la noche. No cuando sienta que no están matando, allá vamos a abrir el salmo, anda una peste, allá vamos a abrir el salmo en esta que está diciendo aquí. Porque si usted no está en esa cobertura de Dios, aunque usted abre el salmo, pero la cobertura no está ahí, no, usted también puede ser presa de esa enfermedad. Usted va a ser presa de eso, porque usted, cuando usted entiende el Salmo 91, dice, el que habita, el que está ahí, el que permanece ahí en el abrigo, ese mora, dice, el que mora. No el que llega cada ratito, el que se está ahí como que entra y sale, no, el que mora. Así empieza ese Salmo. El que mora, el que habita, el que ha hecho de Dios su Señor, el que permanece en la cobertura de Dios. No que cuando llega una situación se va, no que ya está bien, bueno, no. En todo tiempo está en esa cobertura. En todo tiempo está bajo la protección de Dios. Permanece, está ahí. Se levanta la situación, está ahí. Por eso yo en este tiempo yo aprendí eso. Que aunque el enemigo me amenace afuera, yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque aprendí a estar en la cobertura de Dios. Aprendí a poner por obra la palabra de Dios. El Salmo 91 son promesas, pero para el que está en la cobertura, no el que está entrando y saliendo, no, para el que quiere esa promesa, para el que habita, para el que ha hecho el Señor su protección. El que no está entrando ni saliendo, el que no anda de iglesia en iglesia, no. El que no anda brincando a lugares diciendo, no, me van a tener una palabra bonita, viene un predicador de saber dónde. Y como ya lo primero me lo anunciaron, usted vio y fue a buscar sus videos. Y le gustó cómo empezaba él a ministrar. Pone la mirada en el hombre. Se sale de la protección de Dios y va para allá. A usted no le profetizaron nada, le profetizaron a otros menos a usted. Viene peor. Porque entonces empieza a decir usted, no, a mí Dios no me habló, pero Dios te habla con la palabra. ¿Quiere que Dios te hable con la palabra? Lee la Biblia. Saca tiempo para Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando a ti. Eso es lo que es la palabra de Dios, que nos habla, nos revela nuestra condición, nos hace saber cómo estamos de Dios. Pero si solo buscamos un versículo para cada situación, para el momento que estamos pasando una prueba, porque mucho, lo primero que también yo he escuchado mucho que dice, no estoy pasando la prueba de Job. ¿Estás seguro que estás pasando la prueba de Job? Yo he escuchado mucho decir así. Dios probó a Job, me está probando como probaron a Job. No te compares ese nivel. Ese nivel no es para cualquiera. Ese nivel está dispuesto tú que si el enemigo viene y te roba a tus hijos, que te quite todo, que la enfermedad llegue, tú crees que estás igual que Job, tú crees que es tu proceso y te puedes comparar con Job. No lo podemos comparar con ninguno de ellos. Porque el proceso de cada uno es diferente, Dios sabe, pero a veces nosotros los queremos comparar con ellos, no lo podemos comparar, porque ellos supieron a quién permanecer, en quién. Job dijo, aunque la mujer se levantó, la mujer le dice, aún guardas tu integridad. Job estaba guardando la integridad de Dios. ¿Sabe qué? La integridad es tener todos los requisitos para Dios. Esa es la integridad. Tener todos los requisitos para Dios. Y eso es lo que le dice, aún guarda tu integridad. Es lo que Satanás quería, quitarle la integridad a Job. Y a veces nosotros decimos, no, es que estoy pasando la prueba como Job. Situacioncitas pequeñas, cositas mil. A veces nosotros queremos compararlo con un personaje de la Biblia. A José lo persiguieron sus hermanos y nosotros no queremos ser como José. ¿Estás seguro que a la hora de la prueba no vas a salir corriendo? Cuando te encierren en la cárcel, ¿tú crees que vas a resistir ahí? Cuando estés en un hoyo que te han echado, ¿tú crees que vas a estar ahí? Cuando te han vendido, ¿tú crees que vas a estar ahí? José, cuando a la hora de perdonar, ¿tú crees que vas a perdonar? En el momento de perdonar, José, ¿qué dijo? No, Dios me procesó. Es lo que José dijo. En el proceso del desierto, lo que José pasó, él dice, no, para perdonarlo. Dios me guardó para perdonarlo. Pero ¿sabe que tenía algo, José? Que cuando el faraón le dice, ¿es verdad que tú puedes interpretar los sueños? Él dice, no, eso no está en mí. Es Dios que le dará una respuesta a usted. Porque José sabía a quién él servía. José aprendió una cosa, era que Dios hizo a Dios su Señor.
Que esa protección donde José fuera, esa protección estaba con él. Por eso que hasta en la cárcel él prosperaba. En la cárcel lo subían de niveles por lo mismo. Que esa cobertura lo perseguía a él. Donde quiera que él fuera, donde lo quisieran echar, de allá venía José. Trepaba de niveles, no quedaba ahí estancado. A veces nosotros queremos hacer eso, lo mismo, ¿no? La situación de lo que comparar nuestra situación con los hombres de la Biblia. O esos fueron hombres de fe, no hombres que en la primera situación quisieron huir, no. Ellos permanecieron firmes creyendo en Dios. ¿Tú crees que Medrad, Mesach y Abednego, al ver el fuego, tú crees que tú cómo estarías? Yo creo que nosotros, que la mayoría, lo postraríamos. Al ver el fuego que ardía 7 veces más, o te postra o te quema. Yo creo que la mayoría, no, vamos a hacerlo, vamos a postrarlo. Que Dios, después le pedimos perdón a Dios. La mayoría pasaría eso. No estamos dispuestos a morir a ese yo. Eso pasa hoy en día. Sacan algo, una enfermedad que se levante, y lo primero que lo que ofrecen, no, vamos corriendo para allá, están ofreciendo la cura. Y Dios quiere curar tu corazón. La cura que Dios te está ofreciendo es sanar tu corazón, restaurar tu casa, restaurarte a ti, restaurar tus hijos. Tiene que empezar primero, dice, que con el varón y la hembra, en el hogar. Quiere que Dios restaure tus hijos, prepárate tú primero. Tu condición. Quiere que Dios haga algo con tus hijos, deja que Dios haga algo primero contigo. Porque eso se va a manifestar en tus hijos, las manifestaciones de Dios. Eso pasa. Queremos que Dios nos escuche para nuestros hijos, pero nosotros no queremos poner de nuestra parte. Se nos hace difícil. Nos cuesta servir a Dios. Nos cuesta adorar a Dios. Nos cuesta buscar de Dios. Eso es lo que está aconteciendo hoy en día, porque los hemos conformado. Los hemos conformado a decir, no, yo soy cristiano, ya yo voy a la iglesia. Pero ¿dónde quedan las promesas de Dios? ¿Dónde están los dones de Dios? ¿Lo vas a tener allí sentado también contigo? ¿Lo vas a tener allí tapado? ¿No vas a sacar eso, lo que Dios ya depositó, que se refleje en tu vida? ¿Vas a permitir que el enemigo se siga burlando de ti? Déjame decirte que antes de entrar a ese hogar para ver esa visión, yo vi que esa casa estaba rodeada por hombres y se burlaban. Ellos se burlaban. El hogar estaba sucio y aquel varón estaba ahí, el hogar sucio, pero él estaba ahí. A veces en nuestros hogares, a veces en nuestro corazón no le damos cabida a Dios. A veces queremos que Dios haga algo, pero nosotros no queremos darle cabida a Dios para que Él lo haga. Cuando tú empiezas a decir en las profundidades donde tú quizás no has recibido a Dios y lo recibes ahí, ahí es donde Dios va a empezar a obrar. Allí es donde Dios va a empezar a florecer tu vida, hacer que tu camino ya sea firme en Dios. Empieces a madurar espiritualmente. Porque la mayoría quizás tenemos muchos años de ser cristianos, pero no hay una madurez espiritual. No somos hombres, mujeres ya firmes. No creemos quizás en la palabra, en las promesas de Dios. A veces en cualquier situación, enfermedad que se nos levante, es lo primero que de buscar de Dios, los alejamos de Dios, los apartamos de Dios, nos vamos de Dios. Mi hermano, son tiempos finales, tiempos donde ya usted tiene que saber o está en el redil o está fuera del redil. Usted tiene que saber la condición, cómo tú estás con Dios. ¿Quieres que Dios se manifieste? Cambia tu manera de vivir. ¿Quieres que Dios use a tus hijos? Pues deja que te use primeramente a ti, que el cambio empiece en ti, que el cambio empiece en cada uno de nosotros. ¿Quieres que Dios cambie a tu esposo, cambie a tu esposa? Asegúrate. Si tú estás orando a Dios, Señor, cambia a mi esposa, asegúrate que tú te has cambiado, tú te has transformado. Dios no va a cambiar a tu esposa solo porque tú estás diciendo. Si tú le estás diciendo, Señor, cámbialo, mira el esposo que tú me diste, ¿acaso Dios te dijo, este es? ¿Acaso Dios te dijo, mira, cásate con ella porque es la que yo tengo? Porque si de esa es, Dios te la va a entregar ya transformada. Pero si fuiste tú, entonces tú tienes que orar, Señor, mira, cámbiame a mí primeramente y después hazlo con mi esposa para poder reflejarlo en nuestros hijos. Eso acontece, todo eso tiene que pasar. Una de las cosas grandes es eso.
El cambio primeramente va a ser en los padres de familia para reflejarse en sus hijos. Pero si nosotros no lo reflejamos como padres, mucho menos lo van a hacer los hijos. Si yo como padre no estoy orando donde mis hijos vean, no estoy cantando a Dios para que ellos aprendan a cantar a Dios, ellos no lo van a hacer. Si yo estoy más en el teléfono, viendo la televisión, es lo que nuestros hijos van a hacer también. Esa es la lucha de hoy en día. La iglesia, eso es lo que estamos pasando hoy en día. Y lo digo por mí. El teléfono los ha venido a dañar, los ha venido a robar la presencia de Dios. Los hemos descuidado de Dios, no hemos buscado a Dios, no hemos dejado que esos dones de Dios se manifiesten. ¿Por qué? Porque en el tiempo se los estamos entregando a la tecnología. Nos hemos desviado de Dios, nos hemos separado nosotros de Dios. Y Dios está ahí. Los dones están ahí, pero están resguardados. Lo hemos echado polvo, porque donde no lo vean, donde no lo puedas manifestar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en esta tarde. Es lo que Dios quiere manifestarse en esta tarde. Tal vez tú dices, no, esta palabra no es para mí, es para todo. Esta palabra es para todo, especialmente para mí. Porque yo puedo estar aquí, pero tú no me conoces saliendo de aquí. Donde no me ven, ahí es donde yo tengo que manifestar a Dios. Empieza a manifestar a Dios. Deja que Dios se manifieste en tu vida. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres que Dios se presente en ti? Empieza a limpiar lo que tú sabes que está atrayendo eso. Lo que está deteniendo eso. Limpia tu corazón. Saca todo lo que no agrada a Dios. Empieza a liberarte. Empieza a sanarte. ¿Sabes? Cuando yo arrastraba todo eso, mi corazón sentía como que se iba a explotar, como que había algo. Había una pesadez en mi corazón grande. Como que había un cuchillo enterrado y yo sentía así. Pero era por lo que yo estaba arrastrando, lo que yo cargaba. Yo quería venir a la iglesia y traer el mundo conmigo. Yo quería estar en la iglesia, pero también la mente en el mundo. Yo quería estar en la iglesia, servir a Dios, pero la mente en el trabajo. Tiene que separarse de uno y entregar su corazón a una sola cosa. Entregue su corazón solo a Dios. No divida su mente, no divida su corazón. Entrégueselo solo a Dios. Deje que sea Dios el centro de su casa, de su hogar. Y verá que eso misma gloria arropará a sus hijos. Pero tiene que empezar en cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, tú conoces tu condición. Si tú sabes que esta palabra te ha hablado, que esta palabra fue para ti, vuélvete al redil de Dios. Tal vez tú te dices, no, es que yo no he pecado, pero a veces nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento, estamos lejos de Dios. Tal vez tú puedes decir, no, es que yo voy a la iglesia, pero no tengo tiempo entre semanas. Empieza a sacar tiempo para Dios. ¿Quieres que Dios te use? Saca tiempo para Dios. ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? Prepárate para ir al desierto. Asegúrate, está preparado. Si tú te afirmas en la palabra de Dios, cuando venga el desierto, tú irás fuerte. Porque tú sabes quién es el que va contigo, que Dios va ahí contigo. En el desierto tú no irás solo. Ahí estará Dios esperando para hacerte fiesta, para glorificarse, para manifestarse. Tú ya fuiste cambiado, tú limpiaste tu corazón. Entonces ahora empieza Dios a manifestarse, a dejarte ver quién Él es. Cuando tú sacas todo lo que no agrada a Dios, entonces Dios empezará a manifestar. Si Él te va a hablar en sueño y visión, si es profetizar, vas a profetizar. No como lo que hacen muchos, no, conforme a Dios, conforme al Espíritu de Dios te dé. Pero tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que dejar que Dios te liberte. Deja a Dios que sea el centro de tu vida. Yo sé que muchos están pasando por condiciones que se han renegado de Dios. Han dicho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese poder de Dios? Cuando más lo necesité, ¿dónde está Dios? Yo hubo un momento que me preguntaba lo mismo. ¿Dónde está Dios cuando yo más te necesito? ¿Sabes? Pero el que estaba lejos de Dios era yo. Dios siempre estaba ahí. Vuelve al redil de Dios. Ese es el llamado, ese es el título. Volviendo al redil de Dios, volviendo a la casa de Dios. Te fuiste, te separaste, te descuidaste de Dios. Vuelve. Si tú sabes que la oración ya no es igual, vuelve a Dios, vuelve a comunicarte con Dios. Empieza como empezaste al principio, vuelve al primer amor. Te alejaste, te separaste, descuidaste la comunión con Dios.
No hay cosa más linda estar en la presencia de Dios, sentir ese fuego que fluye. Pero cuando tú empiezas a apagarte, se te hará difícil adorar a Dios. Se te hará difícil conocer a Dios. ¿Por qué? Porque dejaste que se acumulara el fuego. Que dejaste que la ceniza, la suciedad arroparan lo que Dios ya había hecho en ti. A veces decimos, no, Dios me va a procesar hasta el día de su venida. Pero si tú no pones de tu parte, te va a encontrar Dios así en esa condición, en rebeldía. Tal vez decimos, no, es que va a ser en el tiempo de Dios. Pero si Dios te está diciendo, hoy es el tiempo. Si Dios te está diciendo esta palabra, vuelve al redil, vuélvete a mí, cambia tu manera de vivir, transfórmate, deja que yo haga algo contigo. Yo quiero manifestarme contigo, pero si tú no estás diciendo, no, va a ser después, va a ser en el tiempo de Dios. Hoy es el tiempo de Dios, mañana será el tiempo de Dios, pero hoy Dios te está dando esta palabra, nos está dando esta palabra. Volver al redil. Yo no te conozco, yo te puedo ver así simplemente de vista, pero en lo secreto donde nadie te ve, donde solo tú y Dios, allí es donde se prueba, allí se ve que tú estás recibiendo. En los secretos, si tú no estás recibiendo en los secretos, no pretendas, no quieras venir a manifestar algo que tú no estás recibiendo en los secretos. Porque lo que yo recibo en los secretos, en la presencia de Dios, es lo que yo voy a venir a hablar a lo que yo ya recibí. Yo no pretendo venir a hablar algo que yo no esté recibiendo. Tú vas a manifestar lo que en los secretos, lo que tú ya recibiste. Entonces, tú recibiste en los secretos, dalo ahora. No lo guardes, no lo calles. Pero si tú sabes que no estás yendo a los secretos, si tú sabes que en los secretos se te dificulta adorar a Dios, buscar presencia de Dios, si tú sabes que se te dificulta orar a Dios en los secretos, hoy es una hora que Dios quiere hacer algo contigo. Deja que Dios haga algo en tu vida. Así que mis hermanos, los dejo con esta palabra. Que el Señor les bendiga y que en los secretos, mis hermanos, es donde Dios nos quiere probar. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos, la presencia de Dios con nosotros. Amén y amén.